Mis queridos amigos, buenos días. ¿Se puede resucitar a un hombre que se está ahogando echándole humo en las nalgas? No se rían, es una pregunta real y de hecho es el tema del día de hoy. Los médicos del siglo XVIII se hacían esta pregunta muy en serio. También creo que quizás le hacían falta algo de vacaciones, pero me estoy acostumbrando a eso y por experiencia, cuando una historia trae una anécdota muy absurda, sé que siempre hay que empezar poniéndola en contexto para que tenga sentido. En términos de medicina, el siglo XVIII se presenta como uno vacío. En 1628, Harvey demostró la circulación de la sangre y en 1780, Lavoisier reveló cómo funcionaba la respiración. Pero, entre medio, queda la observación de los espermatozoides, algunos experimentos eléctricos sobre los músculos y otros avances anatómicos. Pero aparte de eso, no había ocurrido mucho más. Hay que decir que la medicina de la época es un verdadero campo de batalla entre dos misiones diferentes del mundo. Por un lado, el mecanicismo de Descartes, que afirma que el cuerpo es una máquina perfecta, y por el otro lado, las teorías vitalistas, que afirman que las células vivas tienen propiedades muy particulares. Y es en este contexto donde va a surgir la gran pregunta de este video. ¿Se puede resucitar a un ahogado? ¿Y si le ponemos humo en el trasero? Bueno, no se burlen porque hubo nombres muy importantes investigando todo esto, como por ejemplo el físico y naturalista René-Antoine Rameau y el médico Jacques-Jean Breuer, que incluso informa de una reanimación con éxito en Passy, cerca de París. En Inglaterra se realizó un estudio titulado La forma más eficaz de salvar a una persona que se ahoga. Además, el médico inglés Richard Mead apoya la teoría, así como el cirujano Antoine Louis, coinventor de la guillotina, y el suizo Samuel Auguste Tissot, apodado el médico de los príncipes y el príncipe de los médicos, muy conocido por su trabajo sobre la masturbación. Toda esta banda de hombres alegres, luminarias científicas de la época, están de acuerdo. Una pequeña bocanada de nicotina en el ano, y aquí vamos de nuevo. Realmente no estamos hablando de una práctica anecdótica de charlatanes que se transmitía por duelos. Por cierto, se pasa rápidamente de la teoría a la práctica en Ámsterdam, una ciudad llena de canales y marineros borrachos, y por lo tanto llena de ahogados. Allí, particulares próximos al pensamiento ilustrado, en 1767, crearon la primera sociedad de ayuda para los ahogados. Preocupados por el bien público, crearon máquinas a lo largo de los canales que respiraban tabaco en los intestinos de una forma muy eficiente. Algo parecido a como hay desfibriladores hoy en los edificios públicos. La sociedad incluso recompensa a quienes intentan o consiguen salvar a un ahogado con este método, ya sea con dinero o con una medalla que muestra a un humano haciendo retroceder a la muerte con la ayuda de la famosa máquina. Que conste que la empresa sigue existiendo hoy en día, así que si salvas a un ahogado en Ámsterdam podrías recibir exactamente la misma medalla. Eviten ponerle humo en el trasero porque hoy en día la asociación recomienda la resucitación cardiopulmonar como el mejor método. Pero en aquella época este tipo de organizaciones se multiplicaron por Europa, en París, en Londres, en Venecia, y todos ellos recomendaban la misma práctica con sus propias máquinas de humo. Por ejemplo, Philippe Nicolas Piat, el boticario encargado de los ahogados en París, distribuye la máquina por toda Francia. Este mercado tan jugoso pronto es atacado por máquinas competidoras, como la del Dr. Gardin, que envía menos humo pero también es mucho más fácil de transportar. No faltan quienes critican esta práctica, pero todavía se encuentran a principios del siglo XIX, incluso con avances técnicos como el de Jean-Adrien Cole, director de la Compañía de Ámsterdam, que desarrolló un fuelle de tabaco mejorado en 1837. Así que ya ven, mi pequeña anécdota graciosa se convirtió en una página real de la historia, pero igualmente pueden preguntarme, bien hermano, ¿pero cómo llegamos a esto en serio? Pues bien, tendré que contarles la historia de la reanimación en general. En realidad, la reanimación aparece bastante tarde en nuestra historia. Antes del siglo XVIII solo tenemos algunas menciones raras y aisladas de esta. Esto tiene sentido, ya que en una época en la que 1 de cada 2 niños no llega a 20 años, donde la muerte es violenta o patológica y mucho más frecuente que hoy en día, la reanimación no es realmente una prioridad. En resumen, entre 1730 y 1740, el año del vaporizador extraviado, no había nada. Por supuesto existen otras prácticas, pero aparecen al mismo tiempo. Por ejemplo, pasar por la boca, pero no como nuestro moderno boca a boca, sino soplando muy fuerte en los pulmones, lo que en realidad es incluso peligroso. O se aconsejaba calentar al ahogado frotándolo con paños calientes, o enterrándolo bajo cenizas calientes, o incluso bajo estiércol. Algunos textos preconizan afeitar al ahogado u orinarle en la boca. Es todo un carnaval de locura, pero como nunca han intentado nada parecido, intentemos todo a ver qué sucede. Y lo peor es que fue útil. Lo de echar humo en las cañerías de la gente que se está ahogando, terminó siendo todo un avance.
Ya se extiende la reanimación médica en Europa y aparece la primera organización de medicina de urgencias con un protocolo muy estricto. Hay que utilizar material estandarizado y en los lugares adecuados. También aprendimos cómo actuar médicamente ante un muerto y en caso de emergencia. Al final es mucha la evolución, como dice Robert Darnton. Precisamente cuando te encuentras con algo inverosímil, tienes la capacidad de descubrir aspectos desconocidos de la cultura pasada. Aquí, por ejemplo, descubrimos un nuevo aspecto del periodo de la Ilustración, pero además nos dimos cuenta de que la historia de la ciencia no es una sucesión de descubrimientos formidables que pueden atribuirse a un solo genio como Copérnico, Galileo, Darwin, Pasteur, Einstein y toda la pandilla. Claro, hay episodios históricos muy especiales. Por ejemplo, en Nota Bonus haremos uno sobre cómo la guerra del 14-18 transformó completamente los servicios sanitarios. Pondré el enlace en la descripción, pero solo son excepciones. En cuanto a fumar en los intestinos, bueno, es triplemente extraño. Primera paradoja, la práctica se presenta como eficaz, pero nadie explica por qué funciona. En los tratados no se explica por qué fumar o por qué los intestinos, nada. Nada de nada. Segunda paradoja, aunque nadie lo sepa, todo el mundo lo hace. La práctica injustificada está ultra extendida. Y por último, ninguna de las grandes escuelas científicas de la época justifica la práctica. La teoría de los humores, el mecanicismo, el vitalismo están justificadas y detalladas y solamente vienen después del gran boom de las nalgas humeantes. ¿Y que algún día un tipo se despertó y dijo, hey, tengo esta idea? Pues tampoco. Cuando Hammock dice que hay que usar tabaco, en realidad está repitiendo una discusión que tuvo lugar en Suiza antes sobre la reanimación. En esta discusión se trataba de soplar aire. ¿Por qué Hammock cambió el aire limpio por el humo del tabaco? Nunca dijo por qué. Si miramos antes, encontramos algunas menciones dispersas de la práctica. Un médico italiano en el siglo XV, un holandés en el siglo XVII y al mismo tiempo en el diario de un marinero inglés que al parecer vio a un marinero de la costa practicarlo. A principios del siglo XVIII, un cirujano francés cuenta que durante su viaje a Norteamérica, los nativos americanos Mi'kmaq resucitaron a una persona ahogada simplemente soplándole humo de tabaco en el trasero con una pipa. Pero en ese caso sabemos que están equivocados y que en realidad repiten lo que les dicen los colonos europeos. En realidad, los Mi'kmaq jamás hicieron eso. Así que después de 300 años realmente tenemos solo una idea rara, dispersa, nunca bien explicada, sin descripción técnica y es muy vaga y no hay ninguna teoría detrás de ella. Y sin embargo, toda esta gente tenía exactamente la misma idea extraña. La hipótesis más probable es que una parte de la población de Europa compartiese alguna antigua tradición erudita. Es posible que hayan oído que la buena medicina campesina de antaño se basaba en un profundo conocimiento sobre las plantas, los famosos remedios de la abuela. Pero en realidad se trataba de una historia muy distinta. La medicina antigua también estaba rellena de trucos que no se basaban en ninguna ciencia en particular. Por ejemplo, limpiar un cuchillo con el que te cortas sanará una herida. Poner excremento en una herida abierta también va a sanar la herida. Para curar a un niño muy pequeño que está enfermo, hay que llevarlo bajo tierra a través de un pequeño túnel en la entrada de un bosque. Todas estas tonterías no se basan en lo absoluto en experiencias, conocimientos o ciencias, sino en símbolos. Por ejemplo, la linde del bosque que simboliza el límite entre los dos mundos, el bosque y la civilización. La salida del túnel simboliza un nuevo nacimiento para el niño. Junta todo esto y obtendrás una medicina muy simbólica, y el niño va a sanarse. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿podemos hacer lo mismo con la infusión de tabaco? Y si no procede de ninguna teoría científica, sino de un símbolo, entonces es muy fácil. El rito simbólico más grande de Europa anualmente es el carnaval. Y el carnaval tiene un simbolismo de muerte y renacimiento, en especial el soplido en el trasero, que provoca la resurrección. Los proverbios carnavalescos de Rouen lo afirman al mismo tiempo que las novelas retoman a los personajes de Rabelais en el siglo XVII. En Comède de l'Art es una forma de darle vida a un muerto de forma muy grotesca. En los carnavales, pero también en las bodas de Europa, se practica la danza del barbero. Básicamente en la música, un falso barbero simula afeitar a un cliente con una enorme navaja que es de madera. Lo degolla por torpeza, pero luego lo resucita soplándole en las nalgas. Este ritual se encuentra en Alemania, en Francia e incluso en Kashubia, una región muy remota de Polonia que tiene su propia lengua. Y también en el País Vasco, que a priori no tiene nada que ver con el resto de las regiones.
Del mismo modo, el antiquísimo cuento de Cojuncul cuenta cómo un pobre campesino astuto vende objetos mágicos falsos muy caros a los señores del pueblo. Por ejemplo, finge matar a su mujer y la resucita soplándole las nalgas con un fuelle o una pipa. Estas leyendas van a extenderse también por Francia, Suiza, España e Italia. Así que ya ven, a donde yo quiero llegar es a que cuanto más se difunda una tradición y pase por muchos países sin saber cuán antigua es, se hará muy real. Y como por arte de magia, el mito del carnaval lo explica todo. Durante esta fiesta se utiliza la orina. Por eso se recomienda afeitar al ahogado, orinarle en la boca o quizás soplarle en el trasero. Todos estos son ritos del carnaval y del baile del barbero. Incluso los colonos de Nueva Francia lo llevaron al país donde los Micmac practicaban la danza del barbero con el nombre de la danse du sauvage. De ahí la confusión. En el siglo XVIII, al no saber cómo revivir a un muerto, los eruditos de la Ilustración se basaron espontáneamente, sin darse cuenta necesariamente, en dos símbolos muy antiguos de las celebraciones medievales. En aquella época, se los aseguro, no se creía realmente en ellos. Por ejemplo, tenemos el testimonio de un médico italiano del siglo XVIII que le piden que cure a un muerto y él responde: «Hijo, si está muerto, ¿crees que si aparezco con medicina podré sacársela por el trasero y hacer que reviva solamente para ti?» Estaba lúcido. En cualquier caso, cada vínculo se demuestra en el libro Tabaco para los muertos, una historia de la reanimación, escrito por Anton Sederny, que escribió este mismo episodio. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, que la cultura juega un papel muy importante en la construcción de la ciencia. La ciencia no es una burbuja aislada del resto de todo el mundo. Y aunque tienda al conocimiento universal y a su vez objetivo, también se construye en un marco social e histórico que inevitablemente influirá en él. Aunque a veces acabe bien porque nuestra historia de las nalgas humeantes acabó bien y ayudó a forjar nuevos hábitos médicos muy positivos, pero a veces podría ser un gran desastre. Al mismo tiempo, los eruditos de la Ilustración creían en las enfermedades del onanismo, como que la masturbación conducía a los peores sufrimientos del mundo e incluso a la muerte. Y eso no viene de la Edad Media religiosa, no, se inventó en aquella época. ¿Ha cambiado algo desde entonces? Pues sí y no. Incluso en el pasado la medicina se basaba en la razón, la observación, la experiencia, la experimentación. Así que, por supuesto, hoy en día se ha vuelto incomparablemente más eficaz, pero el aspecto cultural sigue ahí, arañando la puerta para entrar. Así que podemos pensar en la pandemia del coronavirus y las diferentes reacciones que desencadenó. Discursos y actitudes de los médicos, individuos, poderes fácticos al ver aquello. Realmente fue una mezcla horrible de certeza, miedo, duda y de creencia. Bueno, en este episodio no les dije cómo salvar a alguien que se está ahogando, pero al menos ya saben qué es lo que no tienen que hacer. No está muy claro, pero como les digo. En fin, este episodio es informativo, así que por favor, compártanlo. Ojalá les haya gustado también porque me gustó hacerlo. Eso fue todo, gracias por vernos y gracias a Antón por la preparación. Nos vemos muy pronto en Nota Bene. Adiós.